Está bien. Bueno, Ya, bueno, para falta un minuto. continuar con las tareas del mes de octubre, vamos a presentar la clase del día de hoy. Esta es la agenda, la presentación del caso, estadificación, diagnóstico radiológico, histológico, planteamiento de la pregunta, estudios de soporte y las conclusiones. El caso que nos derivó de la pregunta del día de hoy es una paciente femenina de 66 años, casada, originaria de Jalapa, residente en Izabal, alfabeta, ama de casa y cristiana. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares fueron interrogados y negados. Entre los antecedentes personales patológicos, hipertensión arterial desde hace 3 años tratada con felodipino 5 miligramos al día e irbesartán 150 miligramos al día. Diabetes mellitus tipo 2 del mismo tiempo de evolución tratada con metformina 1000 miligramos al día, glicasida 60 miligramos al día. Y en los antecedentes de alcoholismo y tabaquismo fueron interrogados y negados por la paciente. En cuanto a la historia del padecimiento actual, la paciente a finales de diciembre del 2019 inicia con cuadro de dolor abdominal tipo cólico como un cólico biliar, consulta al hospital de servicios contratados de su localidad en Izabal, y la ingresan como un cólico biliar. La ingresan para realización de colecistectomía y luego del procedimiento le explican a los familiares que por las condiciones de la paciente no pudo realizarse la colecistectomía, pero que realizan una colecistostomía con retiro del cálculo de la vesícula biliar. La paciente fue dada el seguimiento postoperatorio en la misma localidad con buena evolución según las notas. Y el 22 de enero realizan un colangiograma, el cual se encontraba permeable, por lo cual deciden dejarla en seguimiento por enfermedad común. Perdón. Inicia en agosto del 2020 con cuadro de dolor abdominal importante, como un cólico biliar nuevamente e ictericia. Consulta nuevamente al hospital de sola localidad, donde la ingresan y es trasladada al X de zona 6, donde deciden ingresarla por cuadro de ictericia y deciden llevarla a la sala de operaciones con la intención de completar la colecistectomía y poder realizar el retiro de la sonda de colecistostomía. Es ingresada, realizan el retiro de la sonda y únicamente realizan biopsia, no completan con la colecistectomía. Esto fue el 3 de agosto. La paciente es dada de alta y persiste con cuadros de dolores abdominales, por lo que en el mes de agosto consultan en 2 ocasiones en la emergencia del IX de la zona 6, donde es hidratada y manejada con analgesia de forma ambulatoria. Ya para el 5 de septiembre, patología tiene un informe de biopsia compatible con malignidad. Por el 21 de septiembre acude ella para evaluación de dichas biopsias. Es ingresada al servicio de medicina interna para realizar la estadificación y el 28 de septiembre es trasladada a cargo de oncología médica para poder iniciar ya tratamiento oncológico. El informe histopatológico que se obtuvo en el aumento plastronado de vesícula reportan un adenocarcinoma metastásico. En la pared del fondo de la vesícula realizan una biopsia en la cual se evidencia un adenocarcinoma de tipo intestinal moderadamente diferenciado infiltrante, y en la piel de hipocondrio derecho una biopsia por un adenocarcinoma metastásico. Entonces, como ya le habían realizado los estudios de imágenes en el hospital, pues obtenimos esta imagen de la tomografía de abdomen, pues en la cual podemos ver que es corte axial. Acá podemos ver la vesícula que sí se ve pues con sus paredes engrosadas, y pues lo que se logra ver de la vesícula, pues no hay evidencia de lesiones en metástasis. Los informes radiológicos, pues en el segmento 4 adyacente a la vesícula, describen una imagen hipodensa de 12 milímetros, probablemente la consideran metastásica.
La vesícula la describen de paredes engrosadas con bilis espesa en el interior, con pérdida de la interfase entre ella y el parénquima hepático adyacente y una adenomegalia hepatis, y debajo del páncreas de 25 milímetros en el eje corto mayor. O sea que tenemos ganglios a nivel de porta hepatis y debajo de la cabeza del páncreas. Entonces, para la estadificación tenemos un T3N1M1 clasificado en un estadio clínico 4B y se da tratamiento con gemcitabina como monodroga. La interrogante que nos surge de este caso es qué hacer con un paciente que tiene una infiltración más allá de la lámina propia, o sea, un estadio clínico 1B en adelante. Entonces, si se reoperan, ¿qué es lo importante en hacer? Pues las guías NSSN son muy puntuales en esto y describen, de hecho, resaltan en el estadio clínico, a partir del estadio clínico 1B o mayor, que se deben realizar estudios de imágenes con tomografías de tórax, abdomen superior y pelvis, o resonancia magnética con medio de contraste intravenoso, que debe realizar, y si se considera de acuerdo al estadiaje, realizar una laparoscopía. Si el tumor se considera resecable, pues se lleva a cirugía. Si está indicado, se le hace una resección hepática con linfadenectomía, excisión del conducto biliar, si hay evidencia de malignidad. Si el tumor no es resecable, pues entonces la realización de test moleculares de inestabilidad microsatelital y de inestabilidad, y si se considera adicional otras moléculas, pues está indicado realizarse. Y dentro de las opciones están la terapia sistémica, si existe la posibilidad de ingresar a ensayos clínicos, radioterapia paliativa y tratamiento de soporte, ¿verdad? Entonces, dentro de las sugerencias es que dice que si hay pruebas de enfermedad locorregional avanzada, se debe valorar la quimioterapia neoadyuvante, tratando de detener el avance rápido y evitar que la cirugía hacer que el tumor sea resecable, que la cirugía no sea en vano. Hay datos limitados de los ensayos clínicos para definir un régimen estándar o un beneficio definitivo. Pues y en cuanto a de la terapia sistémica, pues nos sugieren que hay tratamiento para neoadyuvancia, adyuvancia y tratamiento concomitante con radiación. Dentro del esquema neoadyuvante no hay uno que es preferible, pero existen dupletes y monodrogas y pues nos sugieren una amplia como oxaliplatino fluoracilo, capecitabina oxaliplatino, gemcitabina capecitabina, y dentro de los agentes hay algunos que son categoría 2B, como el 5-fluoracilo cisplatino, y también sugieren el dampaclitaxel, gemcitabina más cisplatino. Y dentro de los esquemas para adyuvancia, pues ahí sí ya sugieren como categoría 1 la capecitabina y otros, y también los mismos regímenes que habíamos sugerido en neoadyuvancia casi, y dentro de los agentes de concomitante con radioterapia están el 5-fluoracilo y la capecitabina. Históricamente se sabe que el cáncer de vesícula biliar es de mal pronóstico. Una de las razones por las que es de mal pronóstico es porque tiene la peculiaridad de estar muy adherido al hígado. Entonces tiene la capacidad de hacer infiltración a través de ganglios linfáticos y por vía hematógena. Entonces, siendo que ninguna terapia de quimioterapia sea como de la más que tenga éxito en los pacientes, y siendo la cirugía la que nos da una buena sobrevida y con un buen porcentaje de curación en pacientes con estadios clínicos de T1A o de T1B, por ejemplo,
Entonces, es a donde más énfasis se le da, porque es la que nos da la mayor posibilidad de tener de que el paciente tenga una buena sobrevida. O sea, de eso, de el tratamiento inicial, vamos a depender la sobrevida que podemos ofrecer al paciente. Entonces, el primer estudio del que vamos a hablar es un estudio en el que se realizó un análisis de la extensión de la resección por adenocarcinoma de la vesícula biliar. Este estudio se llevó de 1988 al 2002. Es un estudio prospectivo en el cual se analizó la base de datos del Hospital del Cancer Center de Nueva York, en donde todos los pacientes que son sometidos a cirugía hepatobiliar son ingresados en esa base de datos. Y lo que ellos buscaban, lo interesante de este tipo de estos pacientes es que los pacientes son analizados como en una clínica de tumores con todos los especialistas y ya entre todos se toma la decisión de cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, de este estudio que se llevó de 1988 a 2002, el objetivo era hacer un análisis de la extensión de la resección hepática, la excisión del conducto colédoco y la resección de órganos adyacentes por adenocarcinoma de la vesícula biliar y determinar su relación con la supervivencia específica de la enfermedad y la morbilidad perioperatoria. Entonces, esto era lo importante, este era el objetivo, encontrar qué era qué tipo de resección o cuánta resección nos hacía como que el paciente tuviera una buena sobrevida. En total fueron 109 pacientes. De estos 109 pacientes, 5 pacientes tuvieron una mortalidad perioperatoria, por lo tanto nos quedaron para seguimiento 104 pacientes. De estos 104 pacientes, 74 eran mujeres y de este grupo, 27 tuvieron una sobrevivencia a los 5 años. De estos 109 pacientes, 36 fueron sometidos a una hepatectomía mayor. Y de estos que tenían hepatectomía mayor, solo 21 pacientes tenían indicación de realizarse este procedimiento. Y los otros 15 pacientes fueron realizados de forma empírica. De este grupo, 68 pacientes realizaron una escisión del conducto biliar común. Y de los 68 pacientes que tenían esa escisión, solo al momento de hacerle ya la patología, solo el 19 pacientes de estos tenían compromiso del conducto biliar común y 62 no tenían indicación, no tenían compromiso, perdón, no tenían, pero los pacientes que tenían compromiso tuvieron una sobrevida de 19 meses y los pacientes que no tenían, los pacientes sin compromiso tuvieron una sobrevida mucho mayor a largo plazo. Entonces, la mediana de seguimiento fue de 58 meses, con una sobrevida específica de la enfermedad de 33 meses para toda la corte y una sobrevida libre de enfermedad de 18 meses. Y pues dentro del análisis que hacen en este estudio, existen aspectos de la cirugía óptima en el cáncer de la vesícula biliar. Hacen énfasis en dos principales, que son la extensión de la resección hepática y la excisión de la linfadenectomía regional.
Estos fueron los más importantes, pero la resección del tejido hepático en la fosa vesical se determinó que era necesaria para asegurar una resección completa de todo el tejido maligno. Porque en algunos pacientes que no se hizo esta resección, tuvieron una recurrencia mucho menor que los pacientes que sí la tenían. Y hay una fuerte propensión a ganglios regionales en los pacientes y la diseminación más allá del ligamento hepatoduodenal presenta una enfermedad metastásica, por lo tanto se sale del contexto quirúrgico. Por eso es importante tener en cuenta este dato. Entonces, lo que se determinó es que se debe realizar una linfadenectomía que incluya todo el tejido ganglionar en el ligamento hepatoduodenal y que esto debe convertirse como en parte integral de este tipo de cirugías. Entonces, esa era como uno de los objetivos en los pacientes que fue llevado hasta que se fue de los pacientes de este estudio, pero no fue tomado en cuenta en el análisis estadístico. Entonces, las conclusiones del estudio, perdón, se me fue algo de más aquí. La biología del tumor y el estadio son los que determinan el resultado a largo plazo ya después de que el paciente fue operado. O sea, más que decir si fue una hepatectomía mayor o una hepatectomía menor, es la biología y el estadio los que nos van a determinar el pronóstico a largo plazo. La resección de órganos adyacentes por compromiso está relacionado con un T avanzado, pero no con un N avanzado. Entonces podemos tener tumores grandes, pero no necesariamente va a haber tanto compromiso ganglionar. Y los objetivos de la resección definitiva deben de ser realizar una colecistectomía con resección en bloque de los órganos invadidos para dar márgenes razonables y resecar ganglios linfáticos regionales para que entonces esto se considere una cirugía exitosa. Y este es otro estudio en el cual lo que se buscaba era determinar si el efecto de la ubicación del tumor en el avance de la enfermedad y la supervivencia en pacientes sometidos a resección de cáncer de vesícula biliar. Este fue un estudio que es un estudio multicéntrico que se hizo en 4 diferentes hospitales en los que se incluyeron el hospital en MD Anderson, se tomó en cuenta el Hospital de Santiago de Chile, se tomó en cuenta el Hospital de Turín en Italia y un hospital universitario de Tokio. Entonces, lo que se quería definir era si el lado hepático o el lado peritoneal tenían predicción en cuanto a la progresión del tumor. Entonces, se analizaron el T de estos. Entonces, en el T1 y en el T2, en el lado hepático, parte del tumor que se infiltra la parte del hígado hasta la pared de la vesícula biliar. Y en el lado peritoneal era un tumor que invade solo el lado de la serosa libre de la vesícula biliar. En los estadios T3 y T4, en el lado hepático, parte principal del tumor localizado en la parte peritoneal de la vesícula biliar, pero el tumor ya invade directamente el parénquima hepático. Y en el lado peritoneal, el tumor se disemina ampliamente a las paredes de la vesícula biliar, pero no cambia directamente al parénquima hepático. Entonces, lo que se analizaron el T1, T2 y T3, pero en el T1 no hubo una significancia estadística en cuanto a que fuera del lado tumor, si fuera hepático o peritoneal. Pero en el lado peritoneal
En el T2 tenemos que en la sobrevida a 3 años en el lado peritoneal con una N de 153 pacientes fue de 73% a los 3 años y 64.7% a los 5 años. Y en el lado hepático tuvimos una sobrevida global de 52.1% a los 3 años y 42.6% a los 5 años con un N de 99, lo cual se considera estadísticamente significativo. Por lo tanto, en el T2 sí hay significancia en cuanto a saber el lado del tumor. Y en el T3 que fueron 123 pacientes, no hubo tampoco una significancia estadística en el lado peritoneal. Por lo tanto, en un estadio T2 sí nos va a hacer énfasis, sí nos va a hacer cambios el estadio del tumor y el lado, ¿verdad? En cuanto a a la invasión vascular y la invasión neural, tanto en el lado hepático como en el lado peritoneal, podemos ver que en el lado peritoneal hubo una mayor invasión vascular en los T1 y la invasión neural fue como mayor en T2. Y en el lado hepático en T2, en el lado hepático en T2 y en T3, sí hubo una mayor propensión del lado en la invasión vascular, lo cual está muy relacionado por la irrigación hepática, ¿verdad? En los diferentes segmentos. Y en cuanto a los ganglios linfáticos, en la incidencia de los ganglios linfáticos, pues en T2 hubo un mayor porcentaje, pero en peritoneal, pero en T2 hepático hubo una mayor significancia. Y pues en el T3 hubo una mayor invasión vascular, que eso es también significativo. Entonces, en cuanto a las conclusiones, el T1 se asocia con un buen pronóstico, con tasas muy bajas de invasión vascular y metástasis ganglionaria hepáticas. La invasión subserosal tiene vasos más densos y más grandes y nos va a presentar 3 tipos importantes de diseminación, que van a ser metástasis a ganglios linfáticos por invasión linfática, o sea, por invasión y a través del flujo por los pedículos glisonianos, o sea, son 2 formas diferentes, y las metástasis hepáticas de tipo hematógeno a través de las venas quísticas. El T hepático tiene una mayor propensión a metástasis hepáticas temprana, traducido a que es un predictor de la progresión tumoral microscópica y los resultados quirúrgicos de T2. Y la T peritoneal ofrece la posibilidad de curación después de una resección radical. Es mucho más factible que haya una resección curativa del lado peritoneal que del lado hepático. Y pues este tercer estudio lo que buscaba era ver los beneficios de la reoperación en pacientes con un estadio clínico T2 o más avanzado en pacientes con carcinoma de vesícula biliar que fueran diagnosticados de forma incidental. Entonces, el objetivo de este estudio era determinar en qué estadio de un cáncer de vesícula biliar incidental realmente se beneficiaría de una resección temprana. Considerando que la resección temprana era de 30 a 45 días después de la primera cirugía. Entonces, este es un estudio que fue llevado en Alemania, donde se encontraron 439 casos. De estos 439 casos, 239 fueron laparotomías exploradoras,
131 fueron cirugías abiertas y 69 fueron convertidas de laparotomías a abiertas por la malignidad. Entonces, en el T1 fueron 106 pacientes, T2 fueron 200 pacientes, T3 fueron 85 y T4 fueron 33 pacientes. Perdón, y de T no determinado fueron 15 pacientes. Y el procedimiento quirúrgico que se realizaba era el estándar utilizado en Alemania, que es la realización de una colecistectomía radical o extendida que incluye una resección hepática como resección en cuña del lecho de la vesícula biliar con un margen de 3 centímetros en el hígado, o como resección anatómica de los segmentos 4B y 5 y una linfadenectomía corregional del ligamento hepatoduodenal de acuerdo a la indicación principalmente por el T. Entonces, a estos podemos ver, pues yo los englobé como el estadio 1, como más compacto, pero de hecho teníamos in situ dentro de este tipo dentro de la población del estudio. Entonces, en cuanto a la supervivencia de los tumores T2, eran en total 200 pacientes. De estos, 115 no fueron reoperados y 85 fueron llevados a una resección temprana. Entonces, de estos 85 pacientes que fueron llevados a una resección, tuvieron el 21% tenían ganglios positivos. Y como podemos ver acá, la sobrevida global de los pacientes que fueron llevados a resección temprana fue de 55% en relación a un 35% a 5 años de los pacientes que no fueron reintervenidos, lo cual fue estadísticamente significativo. En cuanto a la reoperación, a la resección, en cuanto a los ganglios positivos de estos con ganglios positivos, 32 de 85 fueron reoperados y tuvieron una sobrevida global del 44%. Y en cuanto a los ganglios linfáticos, ganglios positivos tenían 14 y ganglios positivos tenían 14 y de estos y 4 tenían ganglios negativos. Y de los que tuvieron ganglios positivos, 5 tenían una sobrevida, tuvieron una sobrevida a los 5 años. De estos fueron de los pacientes que fueron reintervenidos. Y en cuanto a la radioterapia, en pacientes con cáncer de vesícula biliar, pues realmente se considera que en estadios más avanzados, ahorita pues ha tenido mucho más auge y se ha visto que de 45 a 54 Graves es como el estándar de tratamiento a utilizar en este tipo de tumores. Entonces, este estudio es un estudio que se llevó a cabo de radioterapia para enfermedad local, que era no resecable de cáncer de vesícula biliar. Entonces compararon un estudio donde solo se dio quimioterapia versus quimioterapia con radioterapia. Entonces, 20 pacientes se les dio tratamiento de radioterapia con gemcitabina. De los 45 a 20 se les dio gemcitabina sin radioterapia y a 25 se les dio radioterapia con capecitabina.
pues se puede ver que la muestra estaba bien balanceada y pues a los pacientes que tuvieron, que recibieron, que no recibieron radioterapia, la sobrevida libre de progresión a los 2 años, perdón, todos los pacientes habían fallecido de los que no recibieron la radioterapia. Entonces, la mediana de la sobrevida libre de progresión fue de 12.4 meses para los pacientes que recibieron radioterapia con quimioterapia y versus 4.7 meses para los que solo recibieron radioterapia. Entonces, la sobrevida global a 2 años, pues fue igual. Ningún paciente que no recibió radioterapia estaba vivo, y de los pacientes que recibieron radioterapia con quimioterapia, tenían una sobrevida del 37.3%. Entonces, en cuanto a la mediana de la sobrevida global, fue de 18.5 meses para los pacientes que recibieron quimio-radioterapia versus 7.5 meses de los que solo recibieron la quimioterapia. Entonces, para contestar la respuesta de la pregunta que nos planteamos al inicio, es que en los estadios tempranos como el 1A, la colecistectomía simple, digamos, como en el 5% que se da en los que son incidentales los cánceres de la vesícula biliar, la colecistectomía da una tasa de curación del 90 al 100%. Del estadio 1B o 2, la colecistectomía con resección hepática y la linfadenectomía regional da una tasa de supervivencia a largo plazo de un 80%. Pero ya vemos que no es una colecistectomía simple, sino que ya llevamos resección hepática y linfadenectomía. En el estadio 3, tuvieron una sobrevida a 5 años de 19%. Entonces se da la resección, el tumor más resección segmentaria y se consolida con quimioterapia, con radioterapia. Y en T4, pues la quimioterapia y la radioterapia ablativa, que es lo que ahora se está considerando, que es como lo que está cobrando auge en los estudios actualmente, como que da una mejor tasa de respuesta a los pacientes con cáncer de vesícula. Y dentro de las conclusiones, pues en el presente caso, por T3 por la infiltración hepática y haber 2 sitios con adenopatías, la reintervención quirúrgica pues nos daría un pronóstico sombrío. La radioterapia en la paciente, que ya es un estadio 4B, ya es un estadio avanzado, debería dar un beneficio en el cuadro clínico de la paciente que estamos conversando el día de hoy, y de acuerdo a las guías, pues no existe un esquema preferencial, pero tanto en las guías NCCN como en los estudios, pues la gemcitabina, pues uno de los medicamentos que más se utiliza más utilizados o como piedra angular para el tratamiento del cáncer de la vesícula biliar. Y la localización hepática da un pronóstico más sombrío en el cáncer de la vesícula biliar.